En las antiguas tierras de Europa, entre cumbres coronadas por nieves perpetuas y bosques que susurran leyendas al viento, se alza un majestuoso castillo de piedra blanca y torres doradas, morada del noble y sabio rey Bernardo. Gobernaba con justicia sobre un reino próspero, amado por su pueblo y respetado por sus aliados. Viudo desde el nacimiento de su segunda hija, el rey cargaba en su alma la pena por la pérdida de su amada esposa, la reina Elvira. No obstante, jamás permitió que la tristeza nublara el deber ni el amor por sus hijas, a quienes crió con ternura, firmeza y justicia. Jena, la mayor, era reflexiva, noble de espíritu y sabia desde niña. Victoria, alegre y vivaz, tenía una mirada traviesa y un corazón generoso. Ambas recibieron una esmerada educación. El capellán Ignacio, fiel servidor del reino, les enseñaba música, canto y piano, cultivando en sus corazones la armonía, la belleza y la devoción. El joven Andrés, erudito y leal al rey Bernardo, se convirtió en su consejero y en maestro de las niñas. Él les enseñó a leer los antiguos textos, a comprender la historia y a hablar con elocuencia. Bajo su guía, las hijas del rey no solo crecieron en virtud, sino también en sabiduría. En los días dorados de su adolescencia, mucho antes de los torneos y los suspiros del amor, las jóvenes infantas del reino, Jena y Victoria, hallaban refugio en los salones del saber, entre volúmenes de antiguos libros y el perfume tenue de los candelabros encendidos. La princesa Jena se alzaba de su asiento con un libro en mano, leyendo con voz clara y pausada, ante la atenta mirada del consejero Andrés, sabio del rey y maestro de letras. Sentada a su lado, la infanta Victoria seguía cada palabra con atención. Era su hermana menor, pero ya mostraba firmeza y dulzura, sabiendo que pronto sería su turno de leer. Guiadas por el sabio consejero Andrés y el capellán Ignacio, ambas demostraban una noble vocación por el saber. Aquel instante, capturado por la luz que entraba por los ventanales, fue más que una simple lección. Fue el germen del carácter y el temple que más tarde marcarían el destino de un reino entero. Desde tierras lejanas, cruzando montañas cubiertas de nieve y valles ocultos por la bruma, cabalgaba un joven caballero errante. Su nombre era Albert. Con el alba pintando el cielo en tonos de fuego y oro, Albert contemplaba en silencio el horizonte, guiado por un propósito que aún no comprendía del todo, pero que ardía en su corazón como una llama sagrada. Vestía con humildad, mas en su mirar se reflejaba la nobleza de un alma destinada a grandes hazañas. Al caer la tarde, el joven caballero errante halló descanso en una modesta taberna del camino. Entre el murmullo de jarras chocando y relatos de viajeros, oyó hablar de un gran torneo de lanzas que se celebraría en el castillo del rey Bernardo. El premio, honor, gloria y la mirada atenta de una princesa. Tras la taberna, Albert continuó su marcha con el alba asomando en el horizonte. Fue entonces cuando, en un cruce de caminos, divisó a otro caballero a caballo, de armadura sencilla y noble actitud. Era Mario, leal caballero del rey Bernardo. «Buen hombre, ¿vienes acaso al torneo del castillo?», preguntó Mario con tono afable. Albert asintió con un leve gesto aún reservado. «¿Y cuál es vuestro nombre, forastero?». «Albert», respondió él por vez primera en tierras del reino. Desde aquel encuentro, Mario supo que aquel joven no era un viajero común y, sin dudarlo, le ofreció su compañía hacia el castillo. La llanura frente al castillo se engalanó con pendones y música.
pues había llegado el día del gran torneo de lanzas. Los caballeros más valientes del reino competirían ante la mirada del pueblo y de la nobleza. Entre los presentes destacó un caballero altanero y de mirada desafiante, el caballero Luis, temido por su fuerza y por su arrogancia. Mas no todos recibieron bien la presencia del forastero. Laurindo, sirviente de Luis, lo miró con burla. ¿Tú? ¿Participarás en el torneo? No hagas reír a los cuervos. Mi amo jamás ha sido vencido y tú ni nombre tienes por estas tierras. Albert no respondió. Su silencio era más firme que 1000 palabras. Y así llegó el momento esperado. El arrogante caballero Luis, confiado y desafiante, se preparó para humillar al forastero en el campo de honor. Albert, sereno y silencioso, montaba su corcel con la dignidad de quien no necesita gritar para imponer respeto. Las lanzas chocaron con estruendo, pero fue el destino quien habló. Luis cayó de su montura, rodó por el barro y fue a dar en un charco de inmundicias frente a todo el reino. El silencio se rompió con carcajadas. Los nobles se miraban incrédulos y Laurindo deseó desaparecer entre la multitud. Cuando Albert cruzó cerca del palco real, Laurindo intentó otra burla, mas el caballero errante, sin perder la compostura, desenfundó su daga y con un hábil movimiento le cortó un mechón de cabello. El sirviente quedó atónito. La multitud estalló en nuevas risas. El mensaje era claro: no se burla impunemente del honor. Y así, el arrogante caballero Luis, humillado ante todos, cayó con estrépito del corcel al lodo. Su lanza se hizo trizas, y el dolor de su mano no podía tomar su espada, mas fue su orgullo lo que más se quebró. Albert levantó la vista. Sus ojos se cruzaron brevemente con los de la princesa. Una chispa, sutil pero luminosa, nació en aquel instante. El rey Bernardo observaba con interés al joven que había hecho temblar el orgullo del castillo. El gran salón ardía de luz y festejo. El rey Bernardo honró al caballero Albert, vencedor del torneo, invitándolo a su mesa. Rey Bernardo, valeroso forastero, decidme, ¿qué vientos os trajeron a mi reino? Albert, Majestad, supe de vuestro torneo de lanzas y hallé justo medir mi valor en él. La princesa Jena lo miró ruborizada. Victoria, susurrando: hermana, tu corazón galopa más rápido que los clarines. Jena, calla, Victoria. No sé qué me ocurre cuando lo miro. Entre vino y música nacía un lazo que cambiaría el destino del reino. En el gran salón del castillo, bajo la tenue luz de los candelabros, los caballeros compartían la cena en una mesa de roble macizo. Ataviados con mantos blancos cruzados de rojo, conversaban animadamente. El caballero Luis, vestido con su manto gris y la cruz azul, observaba la escena con el ceño fruncido. Sus ojos, encendidos por la envidia, seguían cada gesto de Albert, especialmente cuando éste intercambiaba miradas con la princesa Jena, quien, desde su lugar en la mesa principal, respondía con una sonrisa tímida. Los ecos de la cena aún flotaban en los pasillos cuando el arrogante Luis interceptó a Albert bajo una arcada de piedra. Luis, con voz baja y amarga: forastero, manteneos lejos de la princesa Jena. Ella me pertenece. Albert, con calma acerada: ¿pertenecer? No sabía que el corazón de una dama fuera trofeo de nadie. Luis apretó con furia el brazo del caballero, pero la fría determinación en los ojos de Albert lo obligó a soltar. El aire quedó cargado de una promesa de duelo aún incumplida. 3 días después del torneo, cuando el sol aún no alcanzaba su cenit, resonaron los pasos firmes sobre el mármol de la sala de estrategias del castillo. Allí, donde los mapas del reino cubrían la mesa principal y las antorchas danzaban en las paredes de piedra, fue convocado el consejo más importante.
El rey Bernardo encomendó a los caballeros templarios una empresa sagrada: escoltar a los peregrinos que marchaban rumbo a Jerusalén. Al amanecer siguiente, Albert recibe una misiva. La princesa Jena desea verlo. Vestido con ropas elegantes prestadas por su amigo, el caballero Mario, entra al salón real con paso firme y humilde. Allí lo espera la princesa Jena, sentada en su trono, con mirada firme pero inquieta. Durante 1 hora lo interroga, no con frialdad, sino con noble interés. «Decidme, caballero sin estandarte, ¿qué tierra os vio nacer y qué os trajo hasta nuestro reino?» «Mi cuna fue un valle entre montañas, Alteza, donde el invierno besa a la primavera. Partí en busca de saberes, y al tornar, hallé mi aldea consumida por el fuego y a los míos en el silencio eterno. ¿Y no hallasteis consuelo en otro hogar? ¿En otra causa? Desde aquel día mi causa ha sido el andar y mi hogar la memoria. Mas en estas tierras he sentido algo distinto». La princesa Jena, tocada por su historia, baja la mirada por un instante, luego con voz suave: «Os llamaron forastero, mas vuestro espíritu me parece cercano. Si mi corazón hablare, diría que halló en vuestra presencia un puerto, princesa». Ambos callan. El silencio dice más que las palabras. Pero antes de despedirse, Jena da un paso que sellará su destino. «Dentro de pocos días partiréis con la columna templaria. Mas si el cielo lo permite, desearía veros una vez más antes de vuestra partida. Y si tal encuentro fuere, mi alma no os hablará con reservas, mi señora». Así fue sellada en aquel palco sereno la promesa de un reencuentro, donde, al abrigo de la luna, confesaran el amor que ya les ardía en el pecho. Tras su conversación con la princesa Jena, Albert cruzó un pasillo oscuro, donde se encontró con el arrogante Luis, cuyo rostro reflejaba odio. Luis, con voz amenazante: «Forastero, si os acercáis de nuevo a la princesa, la muerte será vuestra recompensa. No permitiré que la robéis». Albert, calmo y en silencio, no respondió. Días después, en el umbral del ocaso, cuando el sol besaba por última vez los torreones del castillo, Albert y la princesa Jena se hallaron frente a frente. Sus manos se buscaron, como si el destino las atara desde siempre. Era un momento sagrado, de aquellos que el tiempo jamás puede borrar. Albert: «Vuestras manos buscan las mías, como si el destino nos hubiera unido desde siempre». Jena: «Nunca imaginé que un caballero tan noble como vos se cruzaría en mi camino. El destino nos ha reunido aquí». Albert: «Si el destino nos une, es para que lo recorramos juntos, aunque no entendamos lo que nos depara». A la luz de la luna, Albert tomó la mano de la princesa Jena. «Volveré a vos, aunque deba cruzar el infierno. Jena, entre lágrimas, os esperaré con cada latido». Jena, voz temblorosa pero digna, con dulzura contenida y preocupación noble: «Caballero Mario, en vos fío mi esperanza. Proteged al caballero errante Albert». Hace una pausa leve, respira profundamente: «Id con honra, y que Dios os guarde en el camino». Mario, voz firme y templada sin dudar, con reverencia: «Así será, mi Alteza». Una pausa solemne: «Os lo juro, por mi espada, mi fe y el honor de nuestra orden». Horas después, sola en su alcoba, Jena alzó la vista hacia el firmamento. Sus lágrimas caían silenciosas, mas no de tristeza, sino de esperanza, porque el amor verdadero, aunque sea ausente, jamás se apaga. Y cuando Albert partió hacia la sagrada misión, el corazón de Jena quedó suspendido entre la esperanza y el temor. Temía no volver a ver sus ojos, no volver a sentir sus manos cálidas entre las suyas. Mas guardó en su pecho la promesa de su caballero, que regresaría por ella. Partió hacia Tierra Santa, donde no hay certidumbre de retorno,
solo la certeza de la fe, el acero y el juramento a su amada Jena, que aguardará su regreso más allá del tiempo y del peligro. La compañía partió al alba. Sobre la senda polvorienta rezaban salmos y afilaban el acero. Pasadas muchas jornadas, cuando los caballeros retornaban de la Santa Jerusalén, los infieles, agazapados en las quebradas del desierto, lanzaron su traición. De pronto, el corcel del caballero Mauricio se alzó sobre dos patas al sentir el silbido mortal. «¡Es una emboscada!», clamó con voz de trueno. El escudo del prudente caballero Pablo resonó al recibir una saeta y él gritó: «¡Proteged a los peregrinos!». En ese mismo instante, una flecha cruel se hundió en el pecho y el brazo del caballero Mario. Su grito se perdió entre el estruendo. La batalla fue feroz. Albert, enardecido, abrió surco entre los enemigos. El acero cantó su furia bajo el sol poniente. Persiguió a los últimos invasores, mas su corcel, herido de pánico, se alzó sobre dos patas. Y el caballero cayó. La roca golpeó su sien. El mundo se volvió silencio. Su cuerpo quedó inmóvil entre la maleza. Con los templarios lejos en su misión, el arrogante Luis vio el castillo libre de testigos. Noche tras noche, se deslizaba hasta la alcoba de la princesa Jena, ansioso por doblegarla con palabras y promesas indignas. Jena temblaba, replegada contra la pared, sin más escudo que su temor, hasta que, al fin, la infanta Victoria irrumpió, colérica. Victoria gritó firme: «¡Deja en paz a mi hermana! ¡Fuera de aquí, o llamaré a los guardias y pondré en conocimiento del rey tus vilezas!». Luis, sorprendido por aquella furia, retrocedió con un siseo de desprecio, mas en sus ojos ardía un odio que no había de apagarse fácilmente. Y así, cuando el sol declinaba en el horizonte teñido de sangre y polvo, los valientes caballeros templarios retornaron al castillo. Sus armaduras, rotas y manchadas por la lucha, llevaban consigo las cicatrices de la victoria. Algunos caían exhaustos, otros eran recibidos entre los brazos temblorosos de sus seres amados. Una niña, con la inocencia intacta, sostenía la Sagrada Biblia y se la leía a su padre como símbolo de fe y esperanza. La batalla había terminado, mas las heridas del alma apenas comenzaban a sanar. En los salones sombríos del castillo, el comandante Mauricio y su fiel segundo, Pablo, se presentaron ante el sabio consejero Andrés. Sus rostros, marcados por el cansancio, y sus vestiduras, aún manchadas de sangre y polvo, hablaban antes que sus labios. Con voz quebrada, Mauricio relató la emboscada sufrida a manos de los infieles, la lucha encarnizada y la angustiosa ausencia de sus hermanos de armas. «Entre los heridos, señor consejero», dijo Mauricio, «se halla nuestro hermano Mario, quien cayó defendiendo con bravura a los peregrinos en la emboscada. Recibió un golpe en el pecho, mas su armadura desvió la flecha. Solo fue una herida leve. Sin embargo, otra flecha lo alcanzó en el brazo izquierdo, y esa sí fue profunda. Está fuera de peligro, pero aún se recupera de sus heridas». El consejero Andrés, de semblante grave, escuchaba en silencio las palabras de Mauricio, mientras una sombra de preocupación cruzaba su mirada. Los templarios, de pie ante él, mostraban rostros cansados, las ropas desgarradas, el espíritu herido. Al recorrer con la vista a cada uno de ellos, su corazón se sobresaltó. No veía entre ellos al joven caballero Albert. Un mal presagio oprimió su pecho. Viendo que Mauricio bajaba la cabeza, incapaz de hablar más por la congoja, el consejero dio un paso al frente y preguntó, con voz firme aunque llena de temor: «¿Y Albert?», dijo con premura. «¿Dónde está el caballero Albert?». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Fue Pablo, fiel segundo de Mauricio, quien tomó la palabra con tono apesadumbrado.
Señor consejero, lo vimos luchar como un león contra los infieles. Persiguió a los enemigos que huían, alejándose de nosotros en su bravura. Mas, cuando la confusión de la batalla se desató, lo perdimos de vista. Al recoger a nuestros heridos y caídos, buscamos su cuerpo, pero no lo hallamos. Tememos que haya sucumbido en combate y que su cuerpo haya caído en manos de los infieles. La esperanza pendía ahora de un delgado hilo en el corazón del castillo. Fue entonces que la puerta principal se abrió de par en par. El rey Bernardo entraba con gesto preocupado, acompañado de su hija, la infanta Victoria, cuyos ojos reflejaban incertidumbre. Ambos se detuvieron al oír a Pablo, y el joven escudero continuó, sin alzar demasiado la voz. Al término de la contienda, recogimos a los caídos y asistimos a los heridos. Llamamos por su nombre, clamamos por él. Pero solo el eco respondió. No hallamos rastro alguno de Albert, ni de su cuerpo, ni de su espada, ni a su caballo encontramos. Creemos, con pesar en el alma, que cayó en manos de los infieles. La noche nos obligó a retirarnos. No pudimos buscar más. Victoria no resistió el peso del dolor. Se sentó lentamente en el sillón real, cubriéndose el rostro con una mano temblorosa. Lágrimas brotaron de sus ojos y en su corazón un único pensamiento: su hermana Jena. ¿Cómo daría ella la noticia de la pérdida de aquel a quien amaba profundamente? Y así, en un rincón del castillo, Jena oyó lo impensable. Albert, su amado, habría caído en la batalla. El mundo se quebró en su pecho. El dolor la arrastró al borde del abismo. Allí, donde el viento susurra al vacío, su grito rompió el cielo. «Dios mío, no me lo quites». Fue entonces que la infanta Victoria, su hermana, la alcanzó. La sostuvo con fuerza, la envolvió en su abrazo y le devolvió la vida. El rey Bernardo, desgarrado por el dolor de su hija, acudió junto al consejero Andrés. Allí, entre abrazos y lágrimas, le ofrecieron el único consuelo posible: el amor. Y en la quietud de su alcoba, la princesa Jena lloraba por su caballero. Pero lejos, muy lejos, bajo un cielo estrellado y una luna que todo lo ilumina, Albert abre los ojos entre cenizas y cuerpos caídos. Sangra de la frente, su cuerpo duele, pero su alma aún respira. «¿Jena?», susurra entre la bruma del dolor. Se pone de pie tambaleante, silba y su fiel corcel regresa entre las sombras. Mas entonces, como un suspiro traído por el viento, una melodía comenzó a danzar entre los rosales. Una guitarra morisca, suave y dulcísima, pulsaba con ternura y esperanza. Y una voz bien conocida cantaba al amor, a la promesa que no muere. Era Albert. Cruzaba los jardines como un espectro de luz, su silueta envuelta en la brisa nocturna, mientras sus dedos acariciaban las cuerdas y su voz rasgaba el velo de la tristeza. «Por vos volví, mi bien amada. Por vos vencí, mi dulce flor». Jena se despertó de pronto, abrió los ojos lentamente, como si temiera despertar de un bello sueño. «¿Albert?», susurró. Se incorporó, corrió al balcón y al mirar hacia abajo, lo vio. Su amado estaba vivo. Albert había vuelto. «¡Es él! ¡Es él!», gritó con el alma encendida. La infanta Victoria, que también se había despertado, corrió tras su hermana. Al ver a Albert en el jardín, con la guitarra entre las manos, sus ojos se iluminaron como estrellas. «¡Está vivo, Jena! ¡Vuestro amor ha vuelto!». Victoria abrazó por la espalda a su hermana y luego, tomadas de las manos, comenzaron a girar y a reír como cuando eran niñas, bailando al son del canto, en una danza de dicha y de reencuentro. En ese momento apareció el caballero Mario, aún vendado del brazo por la herida en la batalla. Al ver a Albert, su expresión fue de asombro absoluto. «¡Albert! ¡Por todos los cielos! Pensé que habíais muerto». Albert se acercó con paso firme.
Mario, con los ojos brillosos, lo abrazó con fuerza. «Has enamorado a la princesa», le dijo en voz baja. «Jamás la vi tan viva, tan feliz». Albert sonrió, mientras en lo alto la princesa Jena lo miraba como si contemplara el sol renacido. El amor había vencido a la sombra, y la historia, aún lejos de concluir, se alzaba una vez más con voz propia. El arrogante Luis, en su vileza, aguardaba oculto en las escaleras de la torre, con intención cobarde de dar muerte al valeroso Albert. Mas no venía solo el caballero errante, sino en compañía de su fiel amigo Mario. Luis, sin honra, empujó a Mario por las gradas de piedra, haciéndolo rodar con grito de dolor. Entonces el acero habló. Albert, encendido de furia y justicia, enfrentó a Luis en feroz duelo de espadas. El traidor, viendo su derrota próxima, arrojaba jarras, candelabros y cuanto hallaba, pero Albert lo arrinconó hasta un ventanal, y allí, con un golpe certero, lo arrojó al vacío, donde halló la muerte. Pero entre las sombras de la torre acechaba Laurindo, cuchillo en mano, presto a consumar la vileza si el caballero Luis fallaba. Mas el destino juzgó primero, y la caída del arrogante descubrió la traición. Los guardias hallaron al siervo malicioso, y el rey Bernardo, colérico, ordenó su expulsión. Tras la brutal lucha, Albert se acercó sin dudar al cuerpo malherido de su amigo Mario, caído en las escaleras. Con fuerza y ternura, lo ayudó a incorporarse, demostrando que el valor de un caballero no solo se mide en batalla, sino también en la nobleza de su corazón. Allí, entre sombras disipadas, floreció la verdadera amistad. El estruendo del duelo se extinguió en la fría noche, mientras la luna y las estrellas eran testigos silenciosos del destino cumplido. La princesa Jena, guiada por su corazón, corrió hacia el patio de armas. Allí, el cuerpo del arrogante Luis yacía inmóvil, derrotado por su propia soberbia. Entre las sombras, la princesa Jena divisó a Albert, de pie, su armadura marcada por el enfrentamiento, pero su alma intacta. Sin contener su emoción, la princesa Jena cruzó el patio y se arrojó a sus brazos. Albert la estrechó contra su pecho, y en ese abrazo, el mundo pareció detenerse. Atrás quedaban el miedo, la angustia y los días de tormento. Frente a ellos se abría un nuevo amanecer, el de un amor sellado en el coraje y en la libertad. En su alcoba, la princesa Jena es vestida con esmero por sus damas. Entre ellas, su hermana, la infanta Victoria, sonríe con orgullo. Victoria: «Oh, hermana mía, ved cómo la aurora os corona, hoy sois la flor más bella del reino». Jena, con dulzura: «Tiembla mi pecho, mas vuestras manos me dan aliento». Ríen, se miran, el lazo de sangre se vuelve promesa. Victoria: «Id sin temor, mi Jena. El caballero que os aguarda os verá y sabrá que su destino está cumplido». Las campanas suenan a lo lejos. Ha llegado el día en que la princesa y el caballero sellarán su destino ante todo el reino. Y así, en el gran salón del castillo, bajo la mirada atenta del rey Bernardo y de toda la corte, se celebraba la ceremonia en honor al valiente caballero errante. El rey, con voz firme y noble, proclamó: «Por vuestra valentía, honor y corazón justo, os nombro hoy caballero de la corte». Luego, la princesa Jena, con manos temblorosas de emoción, tomó el manto blanco templario, símbolo de fe, coraje y entrega, y lo colocó suavemente sobre los hombros de Albert. Un profundo silencio envolvió el lugar. Entonces, la princesa Jena se acercó a Albert y con una mirada encendida de amor le susurró: «Mi corazón, noble caballero, fa mucho que os aguardaba sin saberlo. Ahora sé que sois vos el dueño de mi alma». Albert, con la mirada firme y la voz serena, respondió:
Y yo, mi amada Jena, juro por los cielos y por el fuego de mi ser, que os amaré más allá del tiempo y de la muerte, que mi espada y mi vida os pertenezcan eternamente. Y así entrelazaron sus manos y sellaron sus votos con un beso. En ese instante, una estrella fugaz cruzó el cielo, símbolo celestial de un amor eterno, sellado por los cielos mismos. Y así nació la leyenda de Albert, el caballero templario, y la princesa Jena. Jena nació de un sueño y en esta leyenda vivirá por siempre. Autor Albert Martínez Tucumán, Argentina.